mismo la Super 7. Buen senador. Aquí tenemos a José del La Castillo magistratura. Sarillón, senador de Barahona, Wow. miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y Barahona es la provincia de Mayo, por eso Sí, es su claro, senador. claro. Don José, buenos días, bienvenido. Bueno, muy contento de estar con ustedes. Friendo y comiendo esto. De una vez. La brega llegar aquí. Digo, a cualquier lado Hoy de la está ciudad, difícil, de verdad sí. que parece que la gente inició la semana con mucho ánimo y de verdad que está un poco complicado. Un saludo a ustedes y evidentemente a todos los que lo siguen en esta Super 7. Yo estoy tratando de que José termine esa carrera de legislador, a ver si lo podemos incorporar a este equipo. Sí, sí. Yo le hice una propuesta hace muchos años a él, que no lo olvida, ¿verdad? Para incorporarlo en un proyecto similar. Hablemos. Y se barajó. Tú sabes que el hecho de uno Pero ser nada lo impide. legislador, yo No veo, impide. hay un diputado por ahí que ha dicho, o sea, de paso deseo que se recupere pronto de salud, que Ah, sí. participe en un programa. Eso es así que verdad, no hay José. Pues, problema. eso vamos a ver. Senador, lo veo muy relax. Claro que sí, cómo no. Es que está tan suave el asunto en Barahona ya. No, yo diría que como tú bien conoces, porque como decían tus compañeros, yo soy tu senador porque usted es un hombre No, mi amigo y No, que es de Barahona también. tu hermano. Y ha sido buen senador. ha Es sido más, te buen conocí senador. primero como amigo y luego Sí, sí, es me así. enteré que era de fundación. Sí, de allá, de Barahona. Pues Barahona. Yo no sé dónde viven los popis allá, senador. Yo soy del campo, de plátano y sembrar yuca. Y esas Ahora, cosas. de que por ahí por Blanquizales, ahí que Sí, se está sí. mudando todo. ¿Y qué es eso, José? Allá arriba, aquí Es un arriba. barrio de, Un barrio de- arriba, de- sí, digo, aquí una arriba. urbanización de la En la del entrada de municipio. Barahona, a la Sí, yo- derecha. Sí, yo. Pues si uno le dice barrio también son capaces de ¿Y entenderse, por no, qué no, se no. está mudando ahí? Porque Giovanna también Bueno, es medio porque barahonera. esa es la zona que se está, digamos, Desarrollando. sí, Ay, no en te términos de esperaba. urbanización. Ahí, ¿Y ahí es cómo donde están él va a manejando- construir. ¿Cómo se está manejando el tema de la preocupación permanente por el asunto del narcotráfico en la provincia? Bueno, lo que pasa es que, como tú conoces, hay una realidad y es que, lamentablemente, la posición geográfica de la provincia la ubica en la zona más cercana a la costa caribeña de Colombia y Venezuela. Eso, evidentemente, la zona de Enriquillo, en el caso de Pedernales, Oviedo, pero la incidencia del narcotráfico que luego del tema de la incorporación de los tucanos ha habido una modificación en el tema del transporte de la droga y ya hoy en día la mayor parte transita por aguas del Mar Caribe hacia la República Dominicana. Yo recuerdo haber visto un estudio relativamente reciente de que el 7% más o menos de la droga que va a los Estados Unidos pasa por la República Dominicana. La mayor parte se traslada por el Pacífico y por Centroamérica. Y bueno, Barahona tiene ese problema. Después del Gran Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, perdón, es el segundo lugar de mayor incautación de cocaína en el país. Que un dato sorprendente porque es una provincia que cuenta apenas con el 0.015% de la población, es decir, una provincia pequeña, es la séptima provincia más pobre del país y que ocupe ese lugar en el tema de la incautación de drogas, compitiendo con Puerto Caucedo y con, evidentemente, una ciudad de 3 millones de habitantes como es la provincia de Santo Domingo, es de mucha preocupación. Evidentemente, el impacto que tiene eso en la criminalidad. En el deterioro del tejido social. Y por eso, Barahona es sobre todo el municipio cabecera, la ciudad, es uno de los lugares que se ha determinado debe ser intervenido. De hecho, mi amigo y amigo tuyo, Dani, el ministro Chu Vázquez, fue al inicio de su gestión y se identificó a Barahona, creo que a Cristo Rey, San Francisco de Macorís, una serie de enclaves. Eran los 3 puntos donde se registraba mayor índice de criminalidad. En términos relativos, lógicamente. Sí, correcto. Mayores índices de criminalidad. Y eso es un tema que persiste. Y las Es decir, autoridades... que a pesar del operativo no ha cambiado. Las autoridades no han podido, de verdad, tener una respuesta eficaz, pero no lo han hecho en Barahona ni en el resto del país. O sea, eso es uno de los puntos en el cual
esta gestión ha fracasado, lamentablemente, porque independientemente de la posición política, todos vivimos en el país y queremos un país seguro y tenemos temor a veces a la hora de transitar. No te miento que, por ejemplo, en mi caso me tuve que apiar y venir caminando. Esta mañana, porque no llegaba, el tapón era muy grande. Cuando un motorista cerca se espantaba. No, vinieron unos tipos y después me di cuenta que eran los pica-pica. Pero lo que te quiero decir... ¿Están ahí? ¿Los pica-pica? Sí, que se ubican, tú sabes. Pero los pica-pica seguro saben que ya usted no está en el gobierno, ¿verdad? Sí, pero no le importa porque Ellos están ahí. ellos me dirán que tampoco, ¿verdad? Pero yo sé que bueno, que ellos también están, ¿verdad? Entonces, ese es un tema de verdad que el gobierno ha fracasado, no hay duda. Y que se anunció con mucho bombo y platillo, incluso la famosa asesoría de Rudolph Giuliani. Y bueno, es uno de los temas que yo pienso que deben ser replanteados y ver de qué manera se le da una respuesta. Fuera de ese tema, José, de la delincuencia, de la droga, Barahona, que usted ha denunciado antes, ¿cuáles problemas tiene la provincia? ¿Cuáles asuntos importantes entiende usted que deben ser atendidos por el gobierno hoy día? Mira, qué bueno que tú me traes a eso porque me permite abordar el punto de la presa de Montegrande. Y para nadie es un secreto, creo que se ha dicho mucho, el que conoce el tema, de que esta obra es fundamental para el desarrollo socioeconómico de la región suroeste, sobre todo de las provincias de Barahona, Independencia y Bauruco. Y el otro elemento, digamos, potencializador y transformador será evidentemente el desarrollo turístico de Pedernales. Yo creo que ambos temas que están sobre el tapete son muy importantes. En el caso de la presa de Montegrande, en estos días estuvimos señalando que en ocasión de la aprobación de la adenda número 5, que se están adicionando 146 millones al proyecto de dólares al proyecto de Montegrande para su terminación. El tema es que lo que se está finalizando es la obra civil principal, el embalse. Este mismo adendum introduce otra modificación sustancial, que es el cambio del alcance del contrato para la terminación de la presa de Montegrande. Hay que decir que este proceso había contado con la aprobación de un proyecto de ley, el cual nosotros votamos a favor, para la terminación de esta obra, para permitirle al presidente de la República contratar por encima del 25%, porque el presupuesto original... Eso se aprobó. Eso se aprobó ya... Era un temor que había en principio, porque podía caer en la ilegalidad entonces. Eso es discutible, pero quizás no vamos a desarrollar ese tema, porque es un contrato aprobado por el Congreso. Entonces hay quienes plantean que al ser un contrato aprobado por el Congreso, cualquier modificación al mismo de conformidad, eso evidentemente es así, de conformidad con la Constitución, debe venir al Congreso y ya con la sanción congresual queda resuelto cualquier tema legislativo. Ahora, perdón. Incluso el Congreso puede exonerar los impuestos y hay leyes que establecen que hay que aplicar tales impuestos. Es decir, la ley en este caso queda salvado ese elemento por la sanción legislativa. Pero al día de hoy, José, ¿cuál es el tema con la presa? Y lo digo, creo que usted muy correctamente apunta. Ese es un tema fundamental que se ha concebido como el impulso definitivo para el despegue de esas tres provincias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que ahora no se sabe cuándo se va a terminar. Y cuando digo esto, me refiero a que la adenda número 5, que adiciona, vuelvo y reitero, 146 millones de dólares, ya esa obra va por 588 millones de dólares. Se modifica el mandato para la construcción a Andrade Gutiérrez, para la construcción de los canales, es decir, el canal del margen derecho y margen izquierdo, es decir, por donde sale el agua de la presa para regar los predios agrícolas. No se sabe cuándo se va a construir la línea de suministro al acueducto de la región suroeste, es decir, donde saldría el agua potable para uso potable. Y no se sabe tampoco, porque se retira del mandato del contrato, la construcción de la generación hidroeléctrica, que está entre 8 a 11 megas, a 12 megas, dicho por el propio director. Nosotros
En la sesión que se conoció esa adenda, pedimos la devolución de la misma a la Comisión de Hacienda y pedimos que citáramos al director del INDIR. El director del INDIR, el cual quiero decir que siempre ha sido muy abierto a la hora de los requerimientos que le hemos hecho, es decir, ha sido consecuente con el papel de fiscalización del Senado, pues nos planteó que ahora que se están haciendo los estudios para eso y que realmente había problemas con Andrade Gutiérrez, cosa que yo reconozco, ese contratista ha sido un problema para la ejecución de la obra, porque a partir de la situación que vivieron muchas empresas constructoras, o bueno, un grupo de empresas constructoras, las más grandes de Brasil, pues ha entrado en un proceso difícil en términos financieros y eso ha afectado su capacidad de terminación de esta obra. Ahora lo que se va a inaugurar a finales de año, finalmente, para redondear, es básicamente el embalse. Tendremos el embalse, una obra que inicialmente se presupuestó en 354 millones, va a costar cerca de 600, incluida evidentemente la rehabilitación de Monte Grande, y no sabemos para cuándo tendremos los elementos que convertirían esa presa en lo que originalmente se diseñó, que es una presa múltiple, que contaría con riego, con suministro de agua potable y con generación hidroeléctrica. Y eso es muy preocupante, porque lo que yo le exigía al director de ENDRI, bueno, pues nosotros como región y yo como senador de la provincia, que tengo el deber de representar los intereses de mis ciudadanos, no solo de Barahona, sino de toda la región, porque esto impacta a todos, tengo que exigirle a usted que me diga cuándo se va a licitar, cuándo estarán los diseños y cuánto va a costar eso en adición. Porque de repente tenemos el agua ahí, pero ¿qué hacemos con el agua que embalsamos? Bueno, controlaría, digamos, que las inundaciones, sí. Eso es un beneficio, y sería un bonito lugar de esparcimiento turístico, digo. Para ir a ver el lago, ¿eh? Exacto, y nadar y qué sé yo, y pescar carpa y esto. Pero ese proyecto no se concibió senador. para simplemente eso, se concibió como una presa múltiple con todos estos componentes que yo te menciono. Senador, nos dicen que ha sido falta de que se le presiona a la empresa. Yo sí he dicho eso mucho. Y yo en un momento planteaba, y Dani sabe porque incluso en los programas en que él me ha invitado, pues recurrentemente he hablado del tema. A veces yo me preguntaba, concho, ¿y seré yo un necio monotemático con el mismo tema de Monte Grande? Pero no, porque es que esto es una prioridad para toda la región. Es la obra más importante que se ha hecho, digamos, en décadas en la región de Riquillo. El tema principal era el contratista, pero ya estaba ahí. El gobierno ha decidido terminar un componente con este contratista, con Andrade Gutiérrez. Con eso yo estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Que había que presionarlo, sí, se le presionó. Yo mismo generé, digamos que, pero el gobierno, digamos que fue, porque lo otro era terminar en un arbitraje, quizás, que podía ser, tomar meses. Y el gobierno decidió, digamos que llegar a un entendimiento amigable, un arreglo. Bueno, esos arreglos han costado, ¿cuánto tú mucho? Termina la presa? Es decir, el embalse. Parece que será con 146 millones de dólares adicionales. Ojalá sea así, porque puede que después diga que le hace falta más dinero. Debo reconocer que el embalse, sí ya está, se ve que hay un avance, evidentemente. Es viable, como ha dicho el director, que eso pueda terminarse a finales de este año. Esperemos que así sea. Pero lo más importante, bueno, todo es importante, es como un vehículo. El chasis es, ¿qué es lo más importante? ¿El chasis o el motor? Bueno, tú no puedes salir con el motor solo, ¿verdad? Si no ni con el chasis tampoco. Y si no tiene la goma no corre. Sin la goma no corre. Entonces es un complemento, por eso que es una empresa múltiple. Es tan importante como el embalse que se hagan los canales, sobre todo, tú me dirías, bueno, te estoy entregando el embalse y los canales del margen izquierdo y derecho, y te diría, bueno, ya, pero comprométete con terminar el agua potable, el suministro de agua potable al la parte de la hidroeléctrica. A cada rato ustedes ven en la prensa, en estos periódicos que están sobre esta mesa, la falta de agua potable que hay en toda esa zona, es decir, y sobre todo
Eso agravado con que uno es el lugar de la República Dominicana donde menos llueve, la región suroeste. Entonces, realmente es importante que el gobierno defina eso. Y eso es lo que yo le pedí al director del INDRI, y eso es lo que pedí que conste en el informe. Según él nos dijo, estarían saliendo las licitaciones en mayo, porque los diseños... Mayo de este año. Sí, los diseños ya están contratados, porque eso fue con una asistencia técnica del Banco Centroamericano de Inversiones, el BCI, que es quien está financiando la obra, y que eventualmente financiaría los otros componentes, que esperemos que sea así, porque realmente sin los componentes la presa sería como el chasis sin motor. Senador, además de la presa y los problemas de inseguridad ciudadana, ¿cuál es el nivel de atención que le está dando el gobierno a Barahona? Recuerdo que el presidente fue a Barahona, anunció la ampliación del muelle, anunció la instalación de un Infotep, una serie de obras para la provincia. ¿Cuál es el nivel de atención que le está dando el gobierno? Bueno, decía el expresidente Medina, y con mucha razón, que este es el gobierno de los Picasso, los palazos y los anuncios, yo le agregaría, y no el gobierno de la tijera, es decir, de las inauguraciones, digamos, de la obra ya hecha, de la cinta, y ya 2 años, yo te diría que algunas obras deberían irse exhibiendo. El gobierno, como ustedes saben, ha tenido problemas en la ejecución de la partida de inversión de capital. De hecho, los primeros 2 años de gestión le ha sobrado dinero en esa partida y lo ha trasladado a otros usos, incluyendo el fideicomiso de Pedernales, que es el otro componente, digamos, que pudiese generar un impacto transformador en la región. Pero yendo a tu pregunta, la realidad es que salvo la inauguración del helipuerto, que era una obra que el gobierno pasado dejó culminada en un 90 y tanto %, diría yo, del helipuerto del Malecón de Barahona, que además se puede discutir si esa obra es necesaria o si es importante o si es una prioridad. Pero yo creo que es válida porque complementaría, digamos, el hecho de ir creando las condiciones para que Barahona se desarrolle turísticamente. Pero tú me dirás, bueno, pero tú tienes un aeropuerto ahí que puede recibir helicópteros y aviones, y no llegan los aviones, ojalá lleguen los helicópteros. Sí, porque de eso se trata. Y el remozamiento del puerto, que la primera etapa, que fue la que inauguró el presidente, es una obra totalmente privada. Es decir, el gobierno a cambio de parte de los derechos, es decir, la va a pagar el gobierno finalmente porque debe percibir unos derechos mineros, unos impuestos, pero es una obra que desarrolló el sector privado. Tú te das cuenta en esta gestión que a falta de obras públicas que inaugurar, se van a las obras privadas y se inauguran como que son ejecutorias públicas. Entonces, cosa que habla muy bien de la capacidad de montarse, ¿verdad? De generar opinión pública. Pero quiere decir, que el sector privado confía en el gobierno, entonces está haciendo negocio. No, confía en el país. En el país, claro. Pero eso no es nuevo, eso no lo trajo Luis Abinader. Por eso el gobierno del PLD encontró el Producto Interno Bruto en 16 mil millones y lo dejó casi en 100 mil, o sea, 90 y tantos mil millones de dólares. Evidentemente, dicho sea de paso, el gobernador del Banco Central es el mismo desde hace bastante tiempo. Evidentemente que la estabilidad macroeconómica y el clima de negocio se ha mantenido, eso no hay duda. Pero pienso que no es algo atribuible a esta gente. José. La Super 7.